Muy buenos días a todos y bienvenidos al panel de seguro de estabilidad de edificaciones, protección para el consumidor inmobiliario. Quiero empezar por darle la bienvenida y el agradecimiento a los panelistas, al doctor Guillermo Herrera, viceministro de Vivienda, al doctor Diego Restrepo, gerente de Vivienda Segura, Alcaldía de Medellín, a la doctora Sandra Forero, presidente de Camacol, y al doctor Juan Luis Pulido, abogado y catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz. Tenemos pues una realidad y ha sido las fallas estructurales que se han presentado en varias edificaciones en diferentes ciudades del país. Tal vez el caso más sonado, el caso de las torres Space, que nos dejó pues unas lecciones duras. Una firma constructora en un proceso de liquidación, el dolor de unas familias por el fallecimiento de unos seres queridos, unos propietarios de apartamentos con la incertidumbre de cuándo y quién los va a indemnizar, y obviamente las posibles contingencias que en este momento pueden surgir en cabeza del gobierno por las posibles demandas que vengan hacia adelante. Por esta razón, el gobierno, y en cabeza del Ministerio de Vivienda, radicó un proyecto de ley. Dicho proyecto de ley busca que se asegure y se garantice los daños que se generen por fallas en la construcción. Y básicamente quería destacar de dicho proyecto de ley que está en este momento, pues se le radicó al Congreso de la República. De hecho veo aquí algunos de los honorables congresistas presentes, para que pues se defina entonces la fecha de la primera ponencia. Y ahí, en este decreto de ley, se dejan planteados por ahora dos alternativas para poder garantizarle los daños y los perjuicios generados a los dueños de las propiedades. Y es básicamente un seguro y o un fondo. Y queríamos el día de hoy entonces poder profundizar un poco sobre esta temática y esta problemática que es una realidad que estamos viviendo en Colombia. Dicho esto, quería empezar por hacerle una pregunta al doctor Diego Restrepo. Y quería pedirle si nos puede compartir desde pues lo que ha sido para la alcaldía de Medellín el análisis y un poco como las conclusiones y de las experiencias de lo vivido alrededor del caso de Space, más otras situaciones que se han presentado en la ciudad de Medellín. Adelante, Diego, por favor. Gracias. ¿Aló? Ahora sí. ¿Aló? No. Gracias, doctor Roberto. En primer lugar, expresar en nombre del alcalde, quien nos ha delegado. El alcalde está invitado hoy a este evento, sin embargo, él está en este momento en Santiago de Chile, está inaugurando un parque eólico, el primer parque eólico que tiene EPM fuera del país, en Los Coruros, en Chile. Le manda una carta al doctor Botero, por tiempo no la vamos a leer, pero simplemente para darles un saludo en nombre del alcalde. Él nos ha delegado en este evento. La Gerencia de Vivienda Segura es el primer efecto que se crea con el fin de estudiar y acompañar al alcalde en toda esta problemática que se da en la ciudad de Medellín.
Es una consejería que nos encomienda y nos busca, tiene básicamente varios objetivos que ya los voy a compartir. Tal vez como hay presencia de fuera del país, voy a hacer un tema cronológico de dónde estamos y cómo surgió y por qué estamos hoy aquí sentados. El 11 de octubre a las 7:30 de la mañana aproximadamente se presenta una llamada del Sistema de Atención de Emergencias y Desastres de la Universidad de la Ciudad de Medellín, donde se reporta por parte de los propietarios el colapso de las columnas o la falla de una de las columnas de la Torre 6 de la urbanización Space. La inspección de policía y el DAGREG inmediatamente ordenan de forma prioritaria y siendo acatada por el 100% de los propietarios la evacuación de la torre que estaba presentando esa falla. Venían aproximadamente ya 100 personas allí, torre que colapsa al otro día cerca de las 8:30 de la noche, produciendo la muerte de 11 personas, un propietario del edificio y 10 trabajadores. El 20 de enero el inspector de policía da la orden de demolición total de toda la edificación, basado en un concepto técnico de la Universidad de los Andes, que fue la entidad que acompaña a la alcaldía en todo el proceso técnico de acompañamiento para tomar decisiones al respecto. El 22 de junio se confirma la demolición por parte de la Universidad de los Andes, demolición que tiene un origen y es que presentaba el edificio alto deterioro y riesgo para la vida, inclusive para las personas que podrían hacer una rehabilitación o reconstrucción del edificio. Nunca se discute si el edificio es reconstruible o repotenciable o rehabilitable, sino que produce y puede producir un alto riesgo la intervención que se realizaría en el mismo. El 23 de septiembre se cumple la orden de policía y por parte de la alcaldía, luego de que la superintendencia nos señalara que no hay recursos en el proceso de liquidación, y la alcaldía comete la orden de demolición que se lleva a cabo sin ninguna consecuencias graves y con todo el acompañamiento técnico el pasado 23 de septiembre y el pasado 3 de octubre la Universidad de los Andes presenta el informe técnico final de cuáles son las causas de la tragedia, causas que se resumen en dos: faltas de diseño y fallas en la construcción. O sea, se muestra que no es únicamente un problema de diseño, sino también que son fallas en la construcción. En la página de la alcaldía, para publicidad de todos y para quien quiera profundizar en las causas, está toda la información porque la estamos haciendo completamente pública. Consideramos que estos son informes valiosos que pueden ser inclusive conocidos por todas las entidades que están sometidas, están en la página de internet de la alcaldía. Próximo 23 de octubre vamos a hacer también un foro en Bogotá con la Universidad de los Andes, presentando todas las conclusiones que se hicieron con ellos. Un foro que también vamos a hacer en la ciudad de Medellín para que quien quiera participar libremente desde el punto de vista académico se llegue al tema. Hoy tenemos cerca de 30 proyectos en revisión. Son alrededor de 5.000 viviendas, 4 estructuras o equipamientos públicos. 5.000 viviendas representan casi la mitad de lo que se construye en vivienda en Medellín. Medellín construye en todo el Valle de la Aburrá cerca de 18.000 viviendas anuales y en la ciudad de Medellín participa con casi el 50% del total de las viviendas. Realmente esto es un problema de mercado, de que realmente tenemos una problemática en el comprador de vivienda y uno de los objetivos de esta propuesta que se tiene, si no el más, es recuperar la confianza en el comprador de vivienda y en el sector de construcción. Esta gerencia o esta asesoría, pues porque es una asesoría, pero el cargo se llama Gerencia de Vivienda Segura, tiene 3 objetivos. 1, el acompañamiento a las víctimas y familias buscando la reparación y la recuperación del patrimonio. 2, una coordinación de la defensa jurídica del municipio. Y 3, buscar todas las medidas necesarias para que estos hechos no se vuelvan a presentar. Y es donde, desde el mismo momento de la tragedia, yo era el director del Instituto de Vivienda de la ciudad, empezamos a trabajar en una propuesta normativa que se presentó en la cumbre de la Asociación de Ciudades Capitales. El pasado mes de noviembre se le presentó al Ministerio y con el viceministro tuvimos la oportunidad de trabajar en 2 o 3 reuniones y sale una propuesta de reforma normativa que es la que hoy nos convoca inclusive con el seguro
como tal. Para nosotros creemos que es un caso que se puede repetir. Hoy tenemos situaciones como en Barranquilla con Campo Amor, un problema de suelos. En los años finales de los 90 existió un edificio en el sector del Campestre, en el Poblado, también estrato 6, también fallas de constructiva, se llama el edificio Venecia, está muy reportado. A principios del 2000, una de las grandes compañías de la ciudad le metió 3.000 millones de pesos. Hace ya 15 años aproximadamente al edificio, hace 3 años tuvieron que volver a reparar el edificio. Hoy tenemos, además de los edificios de CDO, tenemos un problema de una urbanización de 150 viviendas donde se aplicaron subsidios de desplazados, subsidios de cajas de compensación familiar, también con problemas y fallas constructivas de otro diseñador y de otro constructor que en su momento Camacol lo expulsó del gremio, pero que Medellín tiene que afrontar ese tema como responsabilidad municipal. Por tal motivo creemos que las garantías y los efectos es un tema crítico, es un tema que debe afrontar el Estado. Creemos que el seguro obligatorio es una salida para un problema estructural, no creemos que únicamente debe acompañarse la vivienda. Ya vemos el problema de la Biblioteca España, donde prácticamente se tiene que invertir para la reparación de la fachada el mismo valor en la construcción. Es una falla en la construcción, en los diseños, en el ensamblaje de la obra. También tenemos el caso del colegio en Bogotá. Entonces, para nosotros el seguro sí es una salida no solamente para efectos de vivienda, sino para efectos de todo el tema del patrimonio que se invierte. He hablado con los constructores señalan que es para proteger inclusive el patrimonio y todo el know-how y el conocimiento de las empresas constructoras. Ellos dicen que difícilmente podrían hacer lo que está haciendo CDO, reparando toda la inversión que se ha hecho y los daños que se podrían generar. Está muy documentado, yo no me quiero referir específicamente a eso. Creemos que ante el problema de la justicia estructural que tiene nuestro país, el seguro protege y es una salida a la reparación inmediata de esos daños. El tema de la garantía inmobiliaria en la Superintendencia de Industria y Comercio siempre se ha manejado como un tema de reparación. Sin embargo, hoy tenemos propietarios que dicen: yo no me voy a vivir a un edificio reparado de estrato 6, yo no quiero, no tiene por qué la Superintendencia obligarme a irme a vivir allá. Adicionalmente está el tema de la inversión. Muchos eran inversionistas también de propiedad, y cuánto es la desvalorización de estos inmuebles. Es un tema que hemos trabajado con la Lonja y Fede Lonjas, del tema de la desvalorización patrimonial. Adicionalmente la ciudadanía le reclama al municipio por una falta en el control de la construcción. Nosotros respetamos esa diferencia que existe y propendemos a que el municipio no debe asumir esos controles de construcción. El control de construcción está asumido por la ley 400, el control de urbanístico tiene una base que es la ley 388. Creemos que este proyecto de ley busca inclusive fortalecer ese proceso de control constructivo, meter allá por un tema también de legalidad y todo el tema de control del municipio. A tirar una losa o construir una columna es delicado. Creemos es ponerle más arandelas a un tema que no lo necesita, sino que fortalecer el tema al interior de la construcción, fortaleciendo así el sector, la confianza en el comprador. Por eso es bueno trasladar este riesgo a un tercero. Creemos, y lo hemos hablado con los constructores, en el análisis que hacemos en la ciudad de Medellín, 18 empresas manejan el 60% de las ventas formales de vivienda, el 40% no se sabe quiénes son, no son afiliados de Camacol. Es un tema informal grande que hay que entrar a regular, que hay que entrar a controlar, que es delicado, que creemos que el seguro sirve también para formalizar y lograr esto. Creemos que el valor del seguro no va a influir necesariamente en el costo de la vivienda. Hoy en posventas el 2% es lo que se maneja en un presupuesto de obra como posventas. Creemos que esto inmediatamente bajaría por los controles rigurosos que se harían y apalancaría el costo del seguro
en el valor. Nosotros decimos, si alguien compra un apartamento de 500 millones de pesos, fácilmente para pagar 5, 6, 7 millones de pesos para tener un seguro de 10 años. Creemos que el mercado lo tomaría bien. El seguro evita la pérdida de la creación de valor al interior del patrimonio de las empresas constructoras, fortalece la confianza en el comprador de vivienda, como decimos. En este caso no perdió CDO, perdió todo el aparato productivo, perdió el Estado, perdió Medellín. En la imagen, esta es parte de lo que es la apuesta de decir, en el 2024 Medellín tiene que mostrar que tiene una construcción segura. Nosotros estamos proponiendo una reflexión en todos los ámbitos, ya para terminar, una reflexión desde lo gremial. Fasecol ya se vinculó, Camacol ya se vinculó también, desde lo social. El comprador hace más reflexiones, he hablado con los constructores y ellos ya visitan las salas de venta preguntando quién es el diseñador estructural, cambió el hábito del comprador. El Estado está haciendo esta reflexión, desde el Ministerio hemos tenido todo el apoyo completo, el municipio también, la Fiscalía está analizando el tema fuertemente, la Procuraduría también nos ha acompañado, pero nuestro último llamado ya para terminar es el de la academia. Nos preocupa el silencio de la academia en el tema de ético y de valores. Ahí tiene que darse una reflexión, si alguno de ustedes está vinculado a la academia. Con la misma Universidad de los Andes lo hemos analizado desde el punto de vista ético, donde la ética y los valores son las claves para evitar también que estos fenómenos se puedan repetir. Muchas gracias. Muchas gracias. Aló. Doctor Restrepo, muchas gracias. Teniendo en consideración pues los comentarios aquí planteados y viendo que no es un caso puntual, sino que aparentemente es una situación que se ha presentado más de una vez en el país, quisiera pasarle la pregunta pues, o la voz al doctor viceministro, para que por favor nos comparta desde el punto de vista del gobierno cómo han analizado la problemática y qué soluciones pues se están planteando entonces alrededor de este proyecto de ley, por favor. Gracias, Roberto. Buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, lo que ocurrió hace ya un año, precisamente dentro de 2 días estamos conmemorando un año de esta tragedia, yo creo extraordinaria en el país. Es la primera vez que ha sucedido en el país el colapso de una edificación que, como arrojarían los estudios posteriormente, se debió precisamente a una cadena muy grande de errores técnicos de diseño principalmente. Lo que arrojan los estudios de la Universidad de los Andes es que esta edificación fue mal concebida en su diseño estructural desde el principio y no había garantía ni condición alguna de reforzamiento posterior que hubiera impedido su colapso. Desde el principio el Ministerio de Vivienda ha venido participando, apoyando, interviniendo en este proceso, y en cabeza del doctor Luis Felipe Henao, el señor ministro, se decidió adoptar un conjunto de medidas una vez hecho una evaluación del tema, porque encontramos precisamente que hay algunos vacíos o contradicciones o faltas en la misma legislación urbana y en el Código de Construcción Nacional que pudo generar errores en el proceso. Yo tenía una diapositiva que tal vez me gustaría que pudiéramos proyectar, donde ahí está, donde se resume el conjunto de medidas que hoy se recogen en ese proyecto de ley que está cursando en el Congreso. Bueno, la veo aquí, no la ven ustedes allá. Ok, está a los lados. Aquí, y creo que lo más importante que debemos tener en cuenta es que esta ley se trata de garantizar unas condiciones mínimas de protección de los derechos de las personas en el territorio nacional, de la garantía mínima de habitabilidad y seguridad de las viviendas. Como ustedes saben, Colombia tiene una tradición también muy grande, de muchos años, por allá desde el terremoto de Popayán en 1983, de establecer códigos de construcción sismo resistente. Desde esa época hemos venido actualizando unas normas y lo que hemos encontrado es la necesidad de
articular todas las medidas de protección relacionadas con las condiciones técnicas de diseño y de construcción con medidas adicionales que den una ventaja comparativa al beneficiario final o comprador de la vivienda. Son 4, básicamente, ese conjunto de medidas, que además vamos a ver están todas relacionadas porque funcionan como un sistema. Lo primero tiene que ver con un régimen claro, concreto, de protección al consumidor inmobiliario. Para eso, y aquí quiero hacer una nota, este proyecto de ley ya había cursado en la legislatura pasada, fue archivado por temas de trámite, si recuerdo bien. Lo que busca es establecer una obligación para todo vendedor de vivienda nueva en el territorio nacional de garantizar, ya sea por mecanismo de una póliza de seguro o por otros mecanismos que, como hemos visto, y seguramente la doctora Sandra Forero se va a referir a ese tema, con sus aportes. Ahí hay una propuesta de un fondo para garantizar las reparaciones de carácter patrimonial que se puedan dar por el colapso o por la pérdida total o parcial de las edificaciones. En la primera versión había una regulación más extensiva del tipo de aseguramiento que iba a hacerse, que en resumen lo que busca es garantizar o tener una garantía legal por lo menos de 10 años a partir de que se concluyan las obras de construcción para que haya una respuesta, preferiblemente, y digamos que fue el ministerio desde el primer día, de garantizar esa póliza de seguro. ¿Por qué digo que esto es muy importante? También por recoger un mandato, digamos, de la Corte Constitucional. Si ustedes recuerdan, por allá en el año 1991 se expidió una ley que era la Ley Tercera, que es la ley de vivienda, es la que regula el subsidio familiar de vivienda en Colombia. Entre otras cosas, esa ley le dejó al Gobierno Nacional la obligación de reglamentar las condiciones de calidad de la vivienda. Pero la ley, cuando fue redactada, derogó o subrogó un artículo anterior del régimen de la reforma urbana que contemplaba la obligatoriedad de la póliza de estabilidad y calidad en Colombia. Es decir, la póliza había existido en algún momento en el país, luego el legislador la eliminó y luego la Corte Constitucional hizo una revisión y declaró el estado inconstitucional de esa subrogación, al generar un vacío y un retroceso en el régimen, digamos, de derechos económicos y sociales que están asociados en Colombia. Y la Corte, en una sentencia tal vez del año 2010, 2011, ordenó al Gobierno Nacional nuevamente reglamentar las condiciones para establecer una póliza en Colombia. Entonces, esto también viene muy asociado a la garantía de calidades mínimas de vivienda adecuada, que entre otras deben garantizar su habitabilidad y su seguridad. Eso en cuanto a la primera parte. Esa póliza o ese mecanismo de garantía de protección al consumidor va asociado también a una etapa previa que tiene que ver con todo el proceso de revisión de los diseños estructurales y de la supervisión técnica. Y para eso la ley también, o el proyecto de ley, propone un conjunto de medidas que consisten básicamente en eliminar cualquier posibilidad de que quien sea constructor se supervise y se controle a sí mismo. Y acá recojo algo de lo que dice Diego. En Colombia tal vez uno de los problemas más grandes tiene que ver precisamente con la debilidad de las autoridades públicas municipales para hacer control de obras. Por capacidad técnica, capacidad financiera, que ha limitado y ha restringido que sean las entidades municipales quienes vengan a revisar y a controlar. Entonces, aquí lo que se propone es que la supervisión técnica durante la ejecución de las obras se haga de manera independiente, por un supervisor calificado y certificado por el Gobierno Nacional que tenga pleno conocimiento y capacidad de las normas de construcción sismo resistente y del Código de Construcción de Colombia, para que vaya acompañando, revisando, supervisando e informando también a ese garante que expide esa póliza o ese seguro sobre las condiciones en que se va a ir desarrollando la edificación. Cosa o asunto que va a terminar con algo que entendemos muy importante, que va a ser una certificación técnica de la ocupación. Esa certificación será expedida a la conclusión de las obras una vez se verifique el cumplimiento de todas las normas técnicas y requisitos de construcción a la luz de lo autorizado en las licencias. Y se empieza a cerrar el círculo porque esa certificación técnica de ocupación, como se había planteado inicialmente, va a ser la que va a determinar también las condiciones de vigencia de esa póliza o seguro
y las condiciones, digamos, de amparo de la responsabilidad que se pueda dar frente a cualquier hecho que pueda afectar la calidad de la edificación. Adicionalmente va a tener una ventaja muy grande, y es que va a ser condición para que notarios y registradores en el territorio nacional autoricen las escrituras de enajenación o de constitución o de cancelación de hipotecas o de fideicomisos. O sea, de lado también nos va a ayudar a controlar las empresas que se crean para construir un edificio, después se liquidan en un fideicomiso y pierden cualquier tipo de responsabilidad frente a lo que venden a los compradores de vivienda en Colombia. Y finalmente, el círculo se cierra con unas modificaciones al régimen de curadores urbanos, que como ustedes saben, en el caso de Medellín, también tuvieron parte de culpa en lo que pasó con el edificio Space, y es que se establece un régimen de control más grande para la actuación de los curadores urbanos, que en últimas, en las ciudades donde se cuenta con esta figura, son los llamados a responder por la garantía, digamos, por la calidad de los diseños que se están aprobando cuando se expide una licencia de construcción. Entonces, en últimas, lo que busca el proyecto del Gobierno Nacional es cerrar ese círculo para que sea un conjunto de medidas, además relacionadas unas con otras, y que podamos darle a un colombiano que va a comprar una vivienda nueva toda la garantía y toda la tranquilidad de que el proceso constructivo con que se adelantó esa edificación cuenta con todo el amparo de los controles, de las revisiones y de las garantías legales en caso de que pueda presentarse algún evento que pueda implicar su destrucción parcial o total. Así que, Roberto, vamos. Muy bien, muchas gracias. Doctora Sandra, pues con los antecedentes planteados por el doctor Diego y las soluciones que está planteando el gobierno a través del Ministerio de Vivienda con el proyecto de ley, quisiéramos conocer cuál ha sido la posición a esta problemática por parte de Camacol. Bueno, muchas gracias. Doctor Botero, muy amable por su invitación. Yo tenía también una diapositiva que espero que aparezca en algún momento. Y también tenía una presentación, pero me parece que como está planteado el panel, vale la pena más bien hacer unas reflexiones. Apenas pasa lo de Space, porque esto tiene nombre propio, esto no es un ejercicio de reflexión que haya decidido hacer el país porque de un momento a otro descubrimos que en Colombia se construye mal, sino porque se cayó un edificio. Entonces esto tiene nombre propio, se cayó Space. Es una tragedia nacional, es una desgracia para Colombia y para este sector que yo represento es la peor desgracia, precisamente por todo esto, porque precisamente ya no es un edificio que se cayó, sino son varios que se van a caer y ya no es solo Medellín, sino ya va para Barranquilla, ya Diego nombró uno de Bogotá. Entonces lo que hicimos nosotros primero fue quedarnos callados. Entonces por eso Diego dice, finalmente Camacol se vinculó, no, nosotros desde el 12 de octubre nos pusimos a trabajar en el tema. Y lo que hicimos fue lograr, ¿será que hay algún señor que me pueda pasar, buscar una diapositiva? Está la presentación, está ahí, solo una diapositiva que quiero, gracias. Lo que hicimos fue hacer una revisión integral, porque si ustedes se acuerdan y miran la cronología de los medios, al otro día había 15 propuestas sobre el tapete, todas, entre esas la póliza, y tienen toda la razón, esto es un mercado súper interesante. Entonces dijimos, quietos, vamos a revisar qué es lo que pasó, se nos cayó esto, y esto no se cayó, Space no se cayó porque no tuviera póliza, Space se cayó, y lo dijo la Universidad de los Andes, porque se diseñó mal y en el proceso constructivo se cometieron errores. Y como nosotros somos constructores y no aseguradores, nos concentramos en mirar qué fue lo que pasó. Entonces empezamos a mirar toda la cadena completa y empezamos a darnos cuenta que había algunos elementos que se pueden fortalecer en el proceso constructivo. Y ahí aprovechamos la generosidad del Gobierno Nacional
en que nos invitaron a hacer la reflexión y nos dijeron, ¿ustedes cómo ven esto? Ellos tenían unas propuestas, nosotros teníamos otras propuestas, y se llama Fasecolda y está en escritorio. Ahí está, divino, gracias. Y lo que hicimos fue mirar cómo se construye en Colombia. Y este es un proceso constructivo general. Pero acá lo que yo quería hacer referencia es, sí es un sector altísimamente regulado. Claro, cuando yo digo esto dicen, pero y así todos se les caen los edificios. Sí es un sector altísimamente regulado y es un sector en el que participan una cantidad enorme de actores, enorme de actores. Y nuestro proceso constructivo, la presentación queda para colgarla después, para entregarla, tiene una parte operacional y unos procesos de soporte, pero mirando lo operacional, todo tiene normas y todo tiene controles. Y lo que pasó en Space es que se violaron unas normas, se diseñó mal y faltó control. Entonces, y por supuesto, hay unas responsabilidades que tienen que empezarse a asumir, o que ya se empezaron a asumir, porque ustedes lo han visto, de cada uno de esos actores. Eso es como la primera cosa, o sea, hay una cantidad, un proceso enorme, y hay intervención de todo el mundo, y yo leo los actores de donde arranca el proceso. Entonces hay arquitectos, hay ingenieros calculistas, hay geotecnistas, hay curadores, hay comisión de veeduría de curadores, hay ingenieros supervisores, hay certificadores de reglamentos técnicos, que tenemos 400 NTC para aplicar a las edificaciones, hay proveedores, o sea, el tema de materiales, hay oficinas de planeación, oficinas de inspección, de control y vigilancia, hay control de vivienda, hay inspectores de obra, hay superintendencia de industria y comercio y, por supuesto, hay un constructor. Entonces uno dice, mucha norma, muchas personas interviniendo, y uno debería estar pensando acá, si están balanceados los riesgos y las responsabilidades, no para empezar a evadirlas, sino más bien para empezar a asumirlas. Y ahí, cuando entendemos todo eso, nos sentamos con el gobierno y le decimos, mire, nosotros sí creemos que hay unos elementos, Guillermo, el viceministro, puede dar fe de eso, porque tuvimos las reuniones donde creemos que esta cosa se puede fortalecer. ¿Por qué fortalecer? Porque a nosotros lo que nos interesa, en primera instancia, nosotros creemos que la primera forma de proteger al comprador, la primera, no estoy diciendo que sea la única, es que esto no vuelva a pasar. Lo ideal es que esto no vuelva a pasar. Entonces nosotros empezamos, así como ustedes empezaron a pensar en medidas reactivas, es decir, si se siguen cayendo toca tener una póliza, nosotros empezamos a decir, necesitamos medidas preventivas para que esto no vuelva a pasar. Y no me voy a referir a todas las medidas preventivas, porque ya el señor viceministro, que no todas por supuesto fueron propuestas nuestras, sino el gobierno ya tenía las suyas, lo que hicimos fue articularnos y el gobierno, nosotros decidimos presentar las propuestas, el gobierno acoge unas y otras no, pero con lo que el gobierno acoge, en el capítulo 2 de la ley, nosotros decimos, esto es absolutamente necesario, y aprovecho que aquí están los señores ponentes de la ley, eso es absolutamente necesario que lo logremos. La supervisión externa, como lo dijo el viceministro, la doble revisión de diseños, el tema de los curadores, y Diego dijo una cosa que para nosotros también es fundamental, y no nos interesa, yo no les voy a hablar a ustedes de los procesos de autorregulación y todas las reflexiones desde el punto de vista de la ética que estamos haciendo en el gremio, porque eso se hace y toca es demostrarlo, pero Diego dijo algo del control. Y uno sí tiene que tener mucho cuidado como administración pública, sobre todo municipal, decir, mire, y hay una cantidad de edificios mal hechos, porque el control lo hacen ellos. El control lo hacen ellos. Entonces, nosotros pensando en eso, dijimos, debíamos de tener un instrumento que nos permita que la supervisión sea perfecta, o al menos impecable, y con eso irnos a darle tranquilidad al comprador, y entonces acogemos muy bien lo que propone el gobierno de una certificación técnica de ocupación que logra que todos los que están en el cuadrito azul respondan. Claro que tiene que responder el constructor, y yo creo que el profesor en algún momento lo va a decir, en el país, en el mundo, ¿quién responde por lo que construye? El constructor. Eso no lo queremos evadir, pero sí hay un tema importante
del papel del calculista, del papel del geotecnista, del papel de los proveedores y del papel de cómo se construye. Ahí está el supervisor. Entonces, ahí lo vemos muy positivamente. Yo sé que ya me van a callar, pero 2 minutos. Listo. Entonces, quiero hacer unas reflexiones en torno a eso, que es lo nuevo que quisiera dejar acá. Los constructores, la mayoría, o al menos los que están apoyándose en esta discusión, ya están haciendo doble revisión de diseños, ya tienen supervisión técnica externa. A los curadores, si uno les aplicara un plan de choque liderada por el Ministerio y por la Procuraduría, las normas para controlarlos están todas. Entonces, como ya toca cerrar, yo quisiera invitar a este auditorio, aprovecho que aquí está el superintendente, están todos, saquen la póliza. Saquémosla. ¿Por qué necesitamos una ley para profundizar el mercado asegurador en el sector constructor? ¿Qué hay en la ley o qué no hay en la norma actual que no permita? Y lo dije en un foro de aseguradores en Bogotá hace 2 meses o 6 meses, no sé, y me pidieron tarjeta a todos. Yo tengo constructores que quieren tener la póliza, sáquenla. Pero lo que no puede pasar es que le impongan a un privado una obligación que otro privado es libre de dar, siempre y cuando este privado que está construyendo se acomode o cambie el sistema de construir en Colombia. Porque yo sí creo que los reaseguradores tienen que tener claro que aquí se construye bien. No necesitamos que nos cambien la manera de construir, no necesitamos que nos hagan supervisiones adicionales, y si las quieren hacer, bienvenidas, pero saquemos la póliza. Yo creo que al gobierno le ayudaría mucho, y a los ponentes, si ya tuviéramos pólizas en el mercado, porque eso nos va a enseñar qué le falta ajustar a la ley y qué reglamentaciones necesitamos. Pero yo a lo que vine fue a invitarlos a ustedes a que por favor saquen la póliza al mercado, o que nos digan que no hay en la ley o que no hay en la legislación colombiana, volverla obligatoria, profundizar el mercado. Empecemos a sacar productos entonces, sin tantas exclusiones y sin tantas prevenciones, saquemos productos que nos vayan acercando a eso. Porque lo otro que está en la ley ya se está haciendo, en unos casos por autorregulación y en otras cosas porque uno le puede decir al procurador, hagamos un plan de choque a revisar a los curadores. Necesitamos, queremos póliza, ustedes proponen póliza, saquémosla y vamos afinando. Porque no es cierto, y no estoy de acuerdo con Diego, cuando dice que no le pega al precio final de la vivienda. Y no vayan a decir, como me lo han dicho en varios escenarios, que es un tema del el sentido social del seguro. El sentido social del seguro lo ponen los aseguradores. Entonces, si la póliza sí le pega al precio final de la vivienda, la prima, pero entonces saquémosla y logramos tener rápidamente insumos para una mejor ley y una buena reglamentación. Muchas gracias. Doctora Sandra, muchas gracias. Muy bien, Sandra. Doctor Juan Luis, por favor. No hay chance para… En 2 minutos. ¿Alcanzamos? ¿No? Bueno. Pues nos va a tocar entonces cortar acá, doctor Juan Luis. Me disculpo con usted y le agradezco mucho que nos hubiera acompañado. Bueno, simplemente pues quisiera entonces terminar agradeciéndoles a todos los panelistas. No habíamos nos quedan empezado. algunos cuestionamientos aquí, algunos interrogantes Ni siquiera sobre habíamos todo el empezado. tema pues del rol de las aseguradoras, sobre el tema pues del aseguramiento, pero esperamos poderlo completar entonces en otra ocasión.